Bueno, en este vídeo vamos a ver la representación de funciones, el apartado máximos, mínimos y puntos de inflexión. Puntos de inflexión. ¿Ok? O sea, por ejemplo, si tenemos una gráfica, una función, ¿vale? Que tiene pues este aspecto. Voy a suponer, por ejemplo, algo así. ¿Vale? Pues estos puntos, o sea, estos máximos, mínimos, puntos de inflexión, ¿vale? En esta gráfica, bueno, pues esto sería un máximo, esto sería un mínimo, ¿vale? Y un punto de inflexión sería esto. ¿Cómo se define el máximo y el mínimo? El máximo y el mínimo es donde la pendiente cambia de signo. O sea, aquí la pendiente es positiva, ¿vale? Pero va disminuyendo a medida que avanzamos por el eje X, va disminuyendo hasta que se hace cero. Imagínate, por ejemplo, que vas con un coche subiendo por una montaña, ¿vale? Cada vez la pendiente va disminuyendo hasta que la pendiente es cero, ¿vale? El coche va en línea recta por un momento. Luego enseguida empezaría a descender. Pero hay un punto, ¿vale? Que es el punto de inflexión, donde la pendiente, o sea, en todo este tramo, la pendiente ha ido disminuyendo. Pero hay un punto que de repente empieza a aumentar. ¿Vale? O sea, a partir de aquí ya la pendiente empieza a aumentar. Eso es lo que tiene de particular el punto de inflexión. ¿Vale? O sea, hasta aquí la pendiente disminuía y a partir de aquí aumentaba. ¿Vale? Por eso es un punto de inflexión. Tenemos una gráfica parecida a la que hemos representado antes. ¿Vale? Pues decimos algo así. Vamos a ir a la definición de... O sea, nosotros queremos saber en qué punto la pendiente aquí es cero. ¿Vale? Para eso vamos a tomar la tangente. La tangente es una recta que toca en un punto, ¿vale? Que toca en punto y la curva y es justo tangente. ¿Vale? Entonces la pendiente de esa tangente es la que vamos a estudiar. Precisamente la derivada de esta función f de x, esto es f de x, ¿vale? Esto es f de x. Esta función, su derivada, expresa en cada punto, o sea, f' de x, precisamente nos da, por ejemplo, en este punto, para x igual a x sub 0, nos da la pendiente de la tangente, de la recta tangente, a la curva en este punto precisamente. ¿Vale? Entonces, vale, pues yo lo que voy a hacer es voy a hacer una ecuación en la que condiciono que la derivada en tal punto, en un punto determinado, en este caso x sub 0, ¿vale? F de x sub 0 igual a 0. Entonces yo creo esta ecuación, ¿vale? Entonces, si esta ecuación se verifica, si hay un valor x sub 0 para el que la pendiente es 0, ese valor es un punto crítico, ¿vale? Porque eso va a ocurrir aquí y va a ocurrir aquí. ¿Podría decir que es un máximo o un mínimo? ¿Seguro? No. Ya veremos por qué. También podría ser un punto de inflexión. Podría ser un punto de inflexión de este estilo. Por ejemplo, imagínate una gráfica que es así. ¿Vale? Aquí vemos que es un punto de inflexión porque cambia la tendencia, o sea, la pendiente va disminuyendo hasta que se hace cero y de repente empieza a aumentar. Un punto de inflexión. No podríamos decir que es un máximo, porque no es un máximo ni es un mínimo, es un punto de inflexión, pero sí, en este punto, la pendiente de la recta tangente también es cero. Luego, entonces, esto nos dice, ¿vale? Esta ecuación nos da una idea de que hay algún punto crítico. ¿Vale? Entonces vamos a estudiar un poco más en detalle qué ocurriría. Vamos a estudiar, por ejemplo, una gráfica como esta. F de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 1. ¿Vale? Esta gráfica la representamos, sería algo así.
¿Vale? Entonces aquí habrá un punto, de este punto, que hay un mínimo, es un punto crítico, pero nosotros no sabemos, al ver la gráfica no sabemos nada. Entonces lo que hacemos es, bueno, primero hacemos la primera derivada. Derivada de x es igual a 2x menos 2, ¿vale? Entonces vamos a ver si igualamos a 0 esta ecuación, ¿vale? O sea, 2x menos 2 igual a 0, quiere decir que en el punto, en este caso x es igual a 1, en el punto 1, ¿vale? 1, y ahora me voy a la gráfica, me voy directamente a la gráfica. Tengo el punto 1, f de 1, ¿vale? Lo que es lo mismo, 1 sería 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 1, ¿vale? Sería 1 al cuadrado 1 menos 1 menos 2 menos 1 menos 1 menos 2. O sea que en el punto 1 menos 2 tengo un punto crítico, es lo único que sé, ¿vale? No sé si es un máximo o un mínimo. Pues ¿qué hago? Bueno, pues voy a la segunda derivada. Voy a ver la segunda derivada para este punto 1, ¿vale? Para x igual a 1, que es el punto crítico, que ¿cuánto vale? Bueno, para f de 1 es 2, o sea que da igual, f de 1 es 2, f de 10 es 2, f de 15 es 2, o sea, lo único que sé que esto es mayor que 0, ¿vale? Entonces, si es mayor que 0, sé que es un mínimo, ¿vale? ¿Por qué lo sé? Pues porque la derivada primera, ¿vale? La gráfica de la derivada primera sería, vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, la función f de x igual a x al cubo más 2, ¿vale? Esta función, pues, tiene este aspecto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí vemos que la función presenta un punto de inflexión aquí, ¿vale? Entonces, nosotros al ver la función no sabemos nada, ¿vale? No sabemos que es un punto de inflexión, ¿vale? Pero ahora, bueno, pues como estamos trabajando con gráficas, sabemos que en el punto 0,2 es un punto crítico y es un punto de inflexión, ¿vale? Pero ahora vamos a olvidarnos de que lo sabemos y vamos directamente a nuestros cálculos diciendo, bueno, vamos a ver, para que encontrar puntos críticos yo lo que hago es la primera derivada, f' de x, entonces esto es igual a 3x al cuadrado. Vamos a ver cuál es la condición para que encontrar puntos críticos. Bueno, pues lo igualamos a 0. Igualamos a 0 y tenemos que x es igual a 0. Entonces ya tenemos un punto crítico. El punto crítico 0, y ahora meto aquí o sea, el punto crítico 0 y f de 0. ¿Vale? Este punto crítico es 0 y ahora f de 0 es 0 más 2, 2. O sea, en el punto 0,2 yo tengo un punto crítico, pero sigo sin saber si es un máximo o un mínimo. Entonces hago la segunda derivada. ¿Vale? Antes de nada voy a dibujar, vamos a dibujar la gráfica de la primera derivada. La gráfica de la primera derivada tendría ese aspecto, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería? Bueno, como sabemos por definición que la derivada es la pendiente, la derivada de la función en el punto es la pendiente de la recta tangente en ese punto, esto quiere decir que en esta gráfica, por ejemplo, para este punto, ¿vale? En este punto hay una pendiente que es grande, ¿vale? Tiene una tangente que es una pendiente grande, pero que va disminuyendo, pues, tan grande como este valor, ¿vale? O sea que por ejemplo, para el punto menos 1,5, pues igual tenemos una pendiente de 7, o sea que el punto, ¿vale? O sea, la f' de 1,5 pues es aproximadamente 7, ¿vale? Entonces esta gráfica llegaría a un punto que sería el que sea 0 y ese es el punto crítico. Entonces hacemos la segunda derivada, f segunda de x. F segunda de x es 6x, ¿vale? Y lo igualamos a 0. ¿Vale? Entonces seguimos teniendo que x es igual a 0, ¿vale? O sea, seguimos sabiendo que de x.02 es un punto crítico, pero no sabemos nada más. Entonces hacemos la tercera derivada. La tercera derivada es 6.
Pues entonces vamos a ver la tercera derivada de 0 es 6. Esto es distinto de 0, entonces este valor es impar, pues sabemos que es un punto de inflexión. Luego al final vamos a recapitular toda esta información. ¿Vale? O sea, es decir, repito, tenemos la función, hacemos la primera derivada, igualamos a 0. De aquí sacamos un punto crítico, que es el 0. Vamos a la función 0,2, es el punto crítico. Pues vamos a ver, como no sabemos qué es, vamos a ver estudiar la segunda derivada. La segunda derivada la igualamos a 0. ¿Por qué la igualamos a 0? Porque queremos ver en qué valor esta gráfica, la gráfica azul, cambia de tendencia. ¿Vale? Entonces cambia cuando pasa por 0. ¿Vale? Cuando pasa por 0, eso quiere decir que aquí hay algo. Y en función de la tercera derivada, ¿vale? En este caso ya sabemos, al ver la gráfica, sabemos que esto es convexo, con lo cual es un punto de inflexión, es decir, que la gráfica no ha cambiado su tendencia, siempre aumentaba. Vamos a ver otro ejemplo. La función f de x igual a 2x al cubo menos 3x al cuadrado más 1. ¿Vale? Esta función, si la representamos, tiene este aspecto. Vale, vamos a aumentar un poco el zoom. Vamos a ver la función derivada, sería ¿vale? Entonces vamos a calcular la derivada primera. Derivada primera, f' de x, es igual a 6x al cuadrado menos 6x. ¿Vale? Esta gráfica tendría el siguiente aspecto. Pues vamos a estudiar primero la gráfica. En esta gráfica vemos, por un lado, que esta es la función. ¿Vale? Entonces, en este punto, por ejemplo, la pendiente de la tangente, ¿vale? Pues tiene un valor grande. A medida que vamos avanzando a lo largo del eje X va disminuyendo, ¿vale? Con lo cual, bueno, coincide evidentemente con estos valores. Estos valores expresan la pendiente de la recta tangente, precisamente. Entonces, valor grande, pero que va disminuyendo a medida que nos avanzamos por el eje X. Entonces, nos interesa saber cuándo esta pendiente es 0. Entonces, pum, aquí pasa por 0. Aquí pasa por 0, eso quiere decir que hay un punto crítico. En este punto hay un punto crítico. Y vuelve a pasar por 0 aquí otra vez. ¿Vale? ¿Por qué pasa por 0? Porque la pendiente justo en ese punto es 0. ¿Vale? Entonces aquí tengo un punto crítico. Esto en forma matemática sería, igualando esto a 0, tendríamos 6x por x menos 1 igual a 0. Aquí tenemos dos soluciones. Por un lado, x igual a 0, ¿vale? Y por otro lado, x1 igual a 0, x2 igual a 1. ¿Vale? Esto me da lugar a un punto que es el punto 0. ¿Vale? Yo lo llevo aquí, tengo por un lado el punto 0, 1, y esta otra solución me da lugar a otro punto crítico, que es el punto, si yo pongo aquí un 1, sería menos 1 más 1, 0. O sea, el punto 1, 0. En el punto 0, 1, aquí, y en el punto 1, 0 hay dos puntos críticos. Pueden ser máximos, mínimos o puntos de inflexión. ¿Vale? Pero no lo sabemos todavía. Sabemos que son críticos. Vamos a ver la derivada segunda para estos puntos. Entonces, derivada segunda de la función, ¿vale? O sea, la derivada segunda de f de x es igual a 12x menos 6. ¿Vale? Entonces voy a ver ahora f, como tengo dos soluciones, derivada segunda de 0 es igual a 12 por 0 menos 6. O sea, esto es 0 menos 6 igual a menos 6. Menor que 0, esto quiere decir que es un máximo. Vamos a ver entonces la derivada segunda para el valor 1 es igual a 12 menos 6, 6.
mayor que 0, luego esto es un mínimo. ¿Vale? O sea, ya sé que definitivamente el punto 0,1, ¿vale? El punto 0,1 es un máximo, 0,1, y el punto 1,0 es un mínimo. ¿Vale? Es decir, si yo, claro, yo desde el principio no hubiera visto nada de esto y me habría encontrado esta gráfica, simplemente sabría que eso es un máximo y eso es un mínimo. Pues yo lo que podría empezar a presuponer que esto es algo así. Un máximo y esto es un mínimo. ¿Vale? Hombre, esto por aquí huele a máximo, a punto de inflexión, porque la gráfica cambia de tendencia, o sea, la pendiente está disminuyendo, hasta que de repente hay un punto aquí que empieza a aumentar, ¿vale? Que estará por aquí en algún lugar. Pero bueno, nosotros no lo sabemos de momento. Entonces, vamos a estudiar qué pasa con la segunda derivada. Vamos a la segunda derivada, que es la segunda de x, hemos dicho, que es 12x menos 6. ¿Vale? Y la igual a 0. La igual a 0, tengo que x es igual a un medio. ¿Vale? Entonces, para el punto x igual a un medio, aquí un punto crítico. ¿Vale? ¿Cuál es el f de x? O sea, ¿cuál es el punto crítico? Bueno, pues el punto un medio, f de un medio. No f' ni f segunda, f de un medio. O sea, siempre que encuentre unas coordenadas de un punto crítico, tengo que ir a la gráfica, a la función principal. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es f de un medio? Bueno, pues sustituyo. Sería 2 por un medio al cubo, menos 3 por un medio al cuadrado, más 1. ¿Vale? Entonces esto sería 1 partido por 4, menos, eso sería 3 partido por 4, más 1. ¿Vale? Entonces esto sería, o de lo mismo, 4 partido por 4. Sería 3 menos 1, menos 2, más 4, 2. Sería un medio. Luego, entonces, en el punto un medio, 0,5, 0,5, tengo, tengo un punto crítico, susceptible de ser punto de inflexión, máximo o mínimo. ¿Cómo lo sabré? Bueno, pues tengo que hacer la otra derivada, la tercera derivada. La tercera derivada, ¿vale? Voy a ver para ese valor de un medio, ¿cuánto vale? Entonces la tercera derivada es 12. Para el valor de un medio es 12. Y para cualquier otro valor siempre es 12 en este caso, ¿no? Entonces, como es distinto de 0, lo único que tengo que hacer es, si esto es impar, que lo es, entonces observar si esto es impar. Si lo es, entonces es un punto de inflexión. Si hubiera sido par, sería un máximo o un mínimo. ¿Vale? Entonces ya sé que en el punto un medio, aquí hay un punto de inflexión. Luego esta gráfica viene así. ¿Vale? De hecho, vamos a estudiar uno de estos casos en los que entramos en esa especie de bucle de primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada, y tenemos que ver si es impar o impar para ver si son máximos, mínimos o puntos de inflexión. Entonces, por ejemplo, imagínate la siguiente función, f de x igual a x a la quinta. X a la quinta. ¿Vale? Entonces, x a la quinta, esa función, bueno, al hacer la primera derivada, f' de x sería 5x a la cuarta. Si lo igualamos a 0, sabemos que, diríamos que para el punto x igual a 0, esta ecuación se cumple. Para el punto x igual a 0, vamos a ver cuál sería f de 0. Pues sería el punto 0, 0. O sea, el punto 0, 0 es un punto crítico porque para x igual a 0, la primera derivada es 0. ¿Vale? O sea, la función, o sea, la primera derivada
para el punto 0 es 0. O sea, que este realmente es un punto crítico. O sea, puede ser un máximo, un mínimo, un punto de inflexión. Vamos a estudiar la segunda derivada. Segunda derivada de x es igual a 20x al cubo. ¿Vale? Entonces lo igualamos a 0, ¿vale? Y nos sale que para x igual a 0, efectivamente también hay un punto crítico que es el mismo, 0, 0. Vamos a ver la tercera derivada. Tercera derivada igual a 60x al cuadrado. ¿Vale? Entonces, 60 tercera derivada de 0, o sea, f sub 0, digamos, de f sub 0, no podemos decir que es distinto de 0, es 0. ¿Vale? Entonces tenemos que seguir derivando, es igual a 0. ¿Vale? Pues hacemos la cuarta derivada de x sería 120x. ¿Vale? Entonces, la cuarta derivada sub 0, que es el punto que estamos estudiando, es igual a 0 también. Vale, tenemos que seguir derivando. F quinta de x es igual a 120. Entonces, f quinta de 0, ¿cuánto es 120? Es distinto de 0, por lo cual ya podemos encontrar si es un máximo mínimo o si es un punto de inflexión. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vemos en qué punto, en qué derivada este valor se ha hecho distinto de 0. Bueno, pues es la quinta. Como es impar, pues tenemos que es un punto de inflexión. Punto de inflexión. ¿Vale? O sea, es decir, la regla es, hacemos la derivada primera igual a 0. ¿Vale? Sabemos que hay un punto crítico, pero no sabemos nada más. Hacemos la segunda derivada. Si es igual a 0, seguimos sabiendo que es, o sea, si se haga un valor para que esa segunda derivada sea 0, seguimos sabiendo que hay otro punto crítico, que en este caso coincide. Hacemos la tercera derivada y vemos que si la tercera derivada para ese valor es 0, tenemos que seguir derivando. Si fuera distinto de 0, contaríamos, diríamos, en qué punto, en qué derivada se ha hecho la función respecto a este punto, se ha hecho 0, distinto de 0. Pues, no sé, la derivada tercera, cuarta, quinta. Si el valor es impar, entonces será un punto de inflexión. Y si es par, es un máximo mínimo.